todavía hay descendencia. Tenemos un Pereira de Brazábal en Granaderos, en la Asociación de Amigos, que es el actual presidente. Lo encuentra, se ven, ahí están como retratados en esa pintura hermosa, en un San Histórico, en un lugar histórico de naturaleza, de tranquilidad y demás. Y allí San Martín empieza a descender de un pináculo que él había alcanzado en base a sus merecimientos, a su carrera militar, a sus imposiciones, a su carácter de estadista, que lo demostró, se lo demostró, siendo gobernador intendente de Cuyo y después haciéndose cargo del problema que era Perú. Era totalmente distinto lo que ocurría en Perú con lo que ocurrió en Chile. En Chile fue guerra. En Chile fue Chacabuco, en Chile fue Cancha Rayada, y luego Maipú, y la independencia y la libertad y todo. Pero en Perú, por Guayaquil, de alguna manera, por la proximidad de Guayaquil, se plantea un problema que a los militares, digamos, los descoloca, porque no es lo que vienen haciendo. Del otro lado de la sierra, del otro lado de las montañas, de la cordillera, los realistas tenían 18.000 hombres en pie, de las tres armas: infantería, caballería y artillería. San Martín tenía 4.800 hombres en pie, pero nadie se animaba a venir. Y eso que en el corazón de Lima, allí nomás en las playas, estaba la fortaleza de Callao, que estaba ocupada por tropas españolas. Aún así no se animaban. Pero el problema del Perú fue distinto. Se metió la colita a la política, y todo lo que se había confirmado y afianzado como la libertad, la independencia, el balcón, la bandera, San Martín, el ejército argentino, chileno, peruano, del cual tienen allí algunas reproducciones uniformes, todo eso se empezó a mover como un tembladeral. Está bien que después de la ida de San Martín llegó Monteagudo, y cuando llegó Monteagudo las cosas se pusieron más partidas, porque con él no había dos chances de equivocarse. Con Monteagudo había una sola, y gracias a Dios. San Martín tiene que esperar en Metevaira para que se le allane el camino, porque don Bernardino Rivadavia había distribuido partidas de delincuentes, de forajidos. En aquella época también había un nexo entre aquellos forajidos, asaltantes de caminos, y los políticos de turno en el fuerte de Buenos Aires. También había ese tipo de bandidaje compartido. Entonces, había un precio por la cabeza de San Martín. San Martín, digamos, espera un poquito a que todo se calme, porque no olvidemos que uno de los hombres más ricos, una de las familias más ricas, más poderosas que había económicamente en Buenos Aires, eran los Escalada. Y los hermanos Escalada estaban bajo bandera y eran granaderos. Y Remedios de Escalada casualmente había sido la esposa de San Martín. Entonces el suegro, de alguna manera, moviendo algún tipo de influencia, hizo que San Martín pudiera venir a Buenos Aires. Arregló sus cosas, llega el año 1824, y el 10 de febrero, en la Bayonés, un barco francés, parte con mercedistas y con su criado peruano, el indiecito Eusebio Soto. Cuando llegan a Le Havre, en el norte de Francia, la aduana le encuentran a San Martín en el equipaje paquetes con diarios. ¿Y de qué corte eran esos diarios? Eran de corte republicano. ¿Y quién gobernaba Francia? Los Borbones. Entonces el prefecto da a conocer al jefe de la aduana que viene ese tipo, a pesar de que San Martín le había advertido que estaba solamente de paso. No pretendía él quedarse en Francia, sino seguir viaje a Inglaterra. Pero después de un viaje tan prolongado, lo mínimo que quiere un pasajero, digamos, ¿cierto?, es descansar 48 o 72 horas una semana y luego retomar la navegación, que era muy cercana, no había más que limitarse en el Canal de la Mancha. Y aún así,
lo consideran un peligro. San Martín puede rescatar, se los devuelven, afortunadamente no los queman, no los decomisan, nada, y viaja a Inglaterra. San Martín quería convertirse en un embajador sin cartera, quería difundir sus campañas, informar de esa manera a los europeos qué había ocurrido en el cono sur de la América Española, educar a Merceditas, vivir tranquilo. Y para ello, en Inglaterra, la inscribe en un colegio de gran alcurnia, pupila en el Hampton College de Londres, con tutora, porque él iba a ir a vivir a Bélgica por una razón muy sencilla. Sus pensiones no venían con la regularidad que deberían, tanto del Estado peruano, a donde venía gobernando a un gran amigo suyo, el mariscal Ramón Castilla, que vino a América representando al rey de España y luego se pasó al campo patriota. En Chile estaba Bernardo Higgins, y en Buenos Aires, bueno, estaba un poco mitad y mitad la cosa, porque había mucha influencia de los que se reunían en Montevideo, y por medio de un libro, de un pasquín, lo criticaban permanentemente, trataban de desanmartinizar a las Provincias Unidas. No lo lograron. Entonces, bueno, él considera que con esos impases que se hacen en la llegada del dinero, con el cual él tiene que vivir, tiene que alojarse, tiene que alimentarse, bueno, eso no llega regularmente. Consecuentemente, le indican que es mucho más barato vivir en Bruselas, en Bélgica. Muchísimo más barato, y se vive muy bien. Es un país, digamos, excelente, con excelentes paisajes. La población, digamos, tiene un nivel de cultura, un nivel de conducta muy bueno, y a San Martín le viene bien entonces por los dos motivos, las dos motivaciones. Aquello de los saltos que se producían económicamente, y esto último que le recomiendan eventualmente. Sin embargo, antes de irse de Inglaterra, él se aloja en una casa que está, los que pasan a pasear por allí, está el museo de Sherlock Holmes, y pegado está la casa que tiene el círculo de mármol, con la inscripción en letra de bronce, de que aquí vivió el general San Martín. Entonces se aloja muy poco tiempo y se va. Pero antes de irse de Inglaterra, gestiona un préstamo por encargo del presidente Ramón Castilla, que todavía no necesitaba. Le giraba de tanto en tanto, pero lo necesitaba. ¿Para qué? Para comprar 2 navíos de guerra para incorporar a la flota del Perú, que ya tenía que tenerla porque tenía que adueñarse de sus costas, no solamente de su territorio interior, sino también de sus costas. Gestiona ese préstamo, visita a un gran amigo con el cual había estado en Inglaterra y habían peleado juntos contra Napoleón en España, que era Lord Fife. Y Lord Fife, ese escocés, no solamente fue un gran amigo de San Martín, sino que fue un gran mecenas de San Martín. Lo apoyó mucho económicamente, mucho económicamente. Visita a Lord Fife en Banff, que era el lugar donde estaba, era condestable de ese lugar, y luego alquila en Bélgica de 1825 a 1830 una casa con jardín, con comodidad para tener una carpintería, porque era un excelente carpintero, era un excelente pintor de marinas, pintaba esas marinas muy bien, muy bien, y además también cultivaba rosas que de pronto en un pétalo tenían 3 colores distintos, y eso lo lograba con injertos. Y eso se logra con gran conocimiento de la naturaleza. Y él era uno de esos conocedores de la naturaleza. Entonces se dedicaba también a eso. San Martín era conocido, era muy conocido allí, en Bélgica. Tanto es así que cuando el rey de Bélgica se entera que San Martín está allí, que ya es contertulio, que ya es como si fuera un ciudadano más, manda a la
Casa de la Moneda de Bélgica a hacer una edición de una medalla de plata con violete de oro con el fijo de San Martín. Parece que San Martín no lo saludan, le dicen bienvenido, qué suerte que está con nosotros, no. No solamente eso ocurre, sino que también lo honran de esa manera. Y lo honra el rey, el capitoste del Estado, la autoridad. Y de ahí para abajo, los ciudadanos con el reconocimiento que hacen de su persona. ¿Qué hace San Martín en Bélgica durante esos 5 años? Todo lo que puede, fundamentalmente viajar. Le gustaba muchísimo viajar. Conoció Ámsterdam, en Holanda, en los Países Bajos, fue a Brujas, fue a Amberes, a todos lados en diligencia. Pero, como era un eximio jinete, como todo militar de caballería, que se me perdone, ¿no? Pero como todo militar de caballería era un eximio jinete, y practicaba también equitación. Y el practicar equitación le traía, digamos, como concomitancia, el tema de visitar el lugar donde se llevó a cabo la batalla de Waterloo. Tanto es así, y lo hacía de tanto en tanto, que mucha gente lo acompañaba. Y él se convirtió un poco, digo así, digamos, con términos actuales, en un guía, en un referente para esa gente. Porque no solamente los acompañaba a través del campo de batalla, sino que les describía la batalla, los movimientos de las tropas, dónde estaban ubicadas las baterías de artillería, los 127.000 hombres del mariscal Wellington y los 75.000 de Napoleón Bonaparte. Aún así, casi duplicando Wellington, casi duplicando las fuerzas de Napoleón, en un momento determinado, Napoleón tuvo la batalla en las manos. Tuvo la batalla en sus manos para darle un vuelco y derrotar a la coalición de austríacos, ¿cierto?, ingleses, etcétera, etcétera. Pero no lo logró porque llegó el cuerpo prusiano, la infantería prusiana, que era de armas llevar realmente, y los austríacos que le dieron finalmente el triunfo a Wellington en Waterloo. Allí San Martín escribe también las máximas para su hija, que quiero leer así, quiero leerlas después de haberlas estudiado, porque bueno, no me puedo dar el lujo de equivocarme en los términos. Las máximas que él redacta para su hija, hay autores como José Pacífico Otero, que dicen que eran máximas que de alguna manera también estaban referidas a la persona de San Martín, a él mismo en persona. Porque comienza diciendo: humanizar el carácter y hacerlo sensible, aún con los insectos que nos perjudican. Y nombra a un filósofo de aquella época muy famoso, Stern, y dice: Stern ha dicho a una mosca, abriéndole la ventana para que saliese: anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Esto, que parece algo infantil, no lo es si lo vemos desde el punto de vista de la caridad y de la piedad que el ser humano tiene que demostrar a todo nivel, no únicamente en una reunión social o tratando de destacarse como individuo, sino tratando de destacarse como ser humano, que es un totum, como decían los romanos, es el total de la persona. La segunda dice: inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. Inspirarle gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres. Respeto sobre la propiedad ajena. Aquí se ve la mano de lo que San Martín políticamente era, liberal, de pelo en pecho. Acostumbrarla a guardar un secreto. Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Dulzura con los criados, los pobres y los ancianos. Que hable poco y lo preciso. Esta es una axioma militar, puramente militar. Acostumbrarla a estar formal en la mesa, otro axioma militar. Amor al aseo y desprecio al lujo, otro axioma militar. Y finalmente, un axioma militar: que todos los que vestimos uniforme lo dejamos únicamente cuando morimos. Inspirar de amor por la patria y
por la libertad. Cuando llega a Inglaterra, se encuentra con su hermano, previamente, antes de vivir en Bélgica, que es una cosa que pasé por alto, Justo Rufino, con el cual habían estado durante 12 años sin verse. Y eso es una gran alegría para él, porque comparten muchas horas. Él lo acompaña a esa nueva ubicación que tiene en Bélgica y comparten muchas horas. Luego traslada a Mercedes a Bélgica, donde finaliza sus estudios. Y en 1828-1829 hay una prueba de fuego para San Martín. Viaja a Buenos Aires con su hija de 13 años. Llega y se entera, si lo podemos hacer difícil, ¿para qué lo vamos a hacer fácil? ¿No? De que Lavalle había mandado a fusilar a Dorrego. Y eso lo condiciona. San Martín resuelva en Buenos Aires problemas económicos, los alquileres de Vitevaira, la quinta que el Estado de Cuyo le donó por sus servicios a la patria. Ahí recibe a Tomás Guido, se aloja de nuevo en Montevideo en la casa de don Ramón Vidal, escribe muchas cartas a Bernardo Higgins, cobra sus pensiones militares atrasadas, sueña con radicarse en Mendoza y finalmente la fruta del postre, recibe enviados de quien fue su subalterno, el general Juan Galo de Lavalle, ofreciéndole el gobierno de la Confederación, a lo que se niega absolutamente. Primero, por el concepto que él tuvo de Lavalle al final de toda la campaña. Un militar de lujo, un guerrero de lujo, un cerebro de nada. La espada sin cabeza, lo llama San Martín, y así pasa la historia. Vive gastando con toda prudencia, allí recibe a Mariano Balcarce, es el primer contacto que tiene con el que luego iba a ser su yerno. En 1830 se produce una revolución contra los Borbones en Bélgica. Y los revolucionarios, digamos, antimonárquicos, y los partidarios del rey, por separado, lo llaman a San Martín y le ofrecen el mando de sus ejércitos. O sea, confiaban en él. Confiaban en un recién llegado, tenían en cuenta qué era lo que había hecho extramuros y le ofrecen los partidarios del rey, los realistas y los republicanos el mando de los ejércitos, a lo que San Martín se niega. Luego en 1830, París, y en 1830 Granburgo. En 1832 recibe la triste noticia de la muerte de su hermano en Madrid y se produce una epidemia de cólera que lo aleja de París a Montmorency, una ciudad muy pequeña, muy chiquita, al norte de París, pero que no había tanta gente, o sea, menos posibilidad de contagio. De todas maneras, padre e hija se enferman. La hija lo supera por su juventud, pero San Martín debe permanecer mucho tiempo en cama. Contraen ambos la peste. ¿Quién los atiende? ¿Quién los cura? Y el destino los manda nuevamente a Mariano Balcarce. Balcarce, por el tiempo, una vez que San Martín ya está repuesto, le pide la mano de Mercedes. Y el 28 de noviembre de 1832, ella con 16 años y él con 24 se casan. Allí aparece en la vida de San Martín algo casi milagroso, que es Alejandro Aguado. Fueron compañeros en el regimiento de Murcia. Pelearon juntos en el norte de África, en Orán, contra los marroquíes, tratando de defender las colonias españolas. Aguado era dueño de minas de carbón, financieras, diarios, revistas, un admirador ímprobo de San Martín, y era un hombre de una fortuna increíble. Tanto es así que se daba el lujo de prestarle dinero a los reyes, como a Santa Rusia, por ejemplo, para sacarlos de los problemas económicos que tenían. Los monarcas le pedían dinero a Aguado, ¿cierto?, para salir de los problemas económicos que tenían. Y él no resolvía. Aguado, por aquel pasado que había tenido, por este reencuentro fortuito,
lo nombra albacea de sus bienes en el caso que ocurre desafortunadamente, fallezca. Integra a San Martín a la sociedad. Aguado, con su influencia, San Martín tiene un terreno más propio, más propicio también para divulgar el diario, ¿cierto?, de la libertad americana, para dar a conocer lo que ocurrió aquí, a todo nivel. Embajador sin cartera. Mariano Balcarce viaja a Buenos Aires con su esposa y luego regresan con una hija, Mercedes, y ya embarazada de Josefa, de la siguiente nieta de San Martín. Y trae en su poder para él 30.000 francos. Con esos 30.000 francos San Martín compra Rambú. Y además traen algo que él les había encargado muy especialmente, que era el corvo y la bandera, el estandarte de Pizarro, que el Estado peruano le había regalado como único regalo posible de un conquistador a un libertador. San Martín se pone muy contento con eso, coloca en la pared de su dormitorio el sable y en un cofre el estandarte de Pizarro, que luego él mismo, por medio de sus herederos, devolvería al Estado peruano, porque ese era un tesoro del Perú con el cual él no quería quedarse, ni quería que se malversara ni que apareciera en manos de un coleccionista. Lo devuelve por voluntad testamentaria. En julio de 1836 se produce la inauguración del Arco de Triunfo en Francia. San Martín saluda al rey Luis Felipe y luce para esa ocasión el uniforme que había detentado en aquel balcón famoso de la bandera, que era el uniforme de protector del Perú. Participa en las exequias de Napoleón, llegadas a París desde la isla de Elba, y el año 1842 se transforma en un año muy difícil y muy triste para San Martín, porque fallece Aguado, muy poco tiempo después del reencuentro, y muere en Santiago de Chile el general Bernardo Higgins Riquelme. Fue un año muy difícil para él a nivel espiritual. En el año 1844 San Martín viaja a Marsella, Florencia, Roma y Nápoles, y en Roma se hospeda en el Hotel Minerva. En 1842 lo visita Domingo Faustino Sarmiento, que después de haber acompañado como coronel boletinero del Ejército Grande a Justo José de Urquiza, que vence a Rosas en Caseros, había sido, digamos, Sarmiento, de coronel ascendido a general de brigada. O sea, Sarmiento, detentando su grado de general de brigada, en primer término, y luego como ciudadano del mundo, lo entrevista. Y esa entrevista la lleva él luego y la publicita en el diario El Mercurio de Santiago de Chile, con gran éxito, lectores y demás. Cae el rey Luis Felipe, se iban decantando las monarquías por el propio peso y aquel grito que sonó en 1789, la Revolución Francesa. Y las monarquías van desapareciendo hasta que hoy día son meramente formales, como la de España, ¿cierto?, la de Bélgica y mismo la de Inglaterra. San Martín compra, abandona digamos, su estadía allí y se traslada definitivamente a Boulogne-sur-Mer, donde fallecerá el 17 de agosto de 1850. 30 años después, el transporte villarino de la Armada de la República Argentina llega con sus restos a Buenos Aires y lo recibe el presidente Nicolás Avellaneda. ¿Y qué le dice a esa multitud que despide los restos de San Martín antes de que ingrese en la Catedral de Buenos Aires, cuando todavía se estaba terminando esa nave externa, por la cual decían que la iglesia lo tenía en penitencia, que lo había puesto con la cabeza para abajo, toda esa sarta de canalladas y de miserabilidades que también tuvo que afrontar San Martín, de vivo y de muerto? Avellaneda le dice a los ciudadanos que allí concurren que los pueblos que se apoyan
en las tumbas gloriosas tienen el futuro asegurado, y los que las olvidan tienen allí la disolución. Así que pensémoslo intrínsecamente en el alma de cada uno. Quería decirles también algo con respecto a los nuevos vecinos que había tenido San Martín cuando llegó a Boulogne-sur-Mer. No quiero dejarlo pasar, que era la familia Gerard, el hombre que está con él, el hombre que queda con él hasta sus últimos momentos y que integra el cortejo de 3 personas que acompañan el féretro de San Martín a la catedral de Boulogne-sur-Mer para colocarlo allí en una cava, en un nicho, y ahí va a permanecer durante 30 años. El señor Gerard, también como él, era carpintero. También como él pintaba marinas. Y también como él, por una sinonimia de la historia, un verdadero milagro de casualidades, pinta marinas. Vale decir que los dos confluyen en esos 3 hobbies. Y bueno, San Martín pasó años hermosos en Boulogne-sur-Mer gracias a esa amistad. La casa estaba partida en 2, la familia Gerard de un lado y la familia San Martín del otro. Aquí tenemos las máximas y un último comentario, 2 últimos comentarios. Josefa, la nieta, la que quedó viva, la otra murió prematuramente, muy jovencita, muy niña aún. Josefa Valcarce y San Martín se convierten en una heroína de Francia, porque en 2 residencias formidables que tenían, formidables, las destina, las da al gobierno de Francia para que allí hagan la rehabilitación los heridos de las Fuerzas Armadas francesas. Por lo cual el gobierno de Francia le confiere, digamos, la Legión al Mérito, la Legión de Honor, y además de ello, esa máxima condecoración que le brinda la República. Otro comentario con respecto a San Martín, muy raro, es que el último descendiente de San Martín muere en Filipinas en el año 1941. ¿De quién devenía? Devenía de Juan Fermín San Martín, que hizo su carrera militar al servicio del rey en Manila, fue gobernador de Luzón y encabezó todo lo que era el área militar, la guarnición Manila, al servicio del rey. Esto es lo que quería decirles con respecto a José de San Martín y con respecto a la estatua hermosa que por una gran gestión de Marcela, pudo inaugurarse en Babio. Tengo que decirles algo que le voy a dedicar aquí al teniente coronel don Miguel Calzardín, el sabedor, el águila de cancha rayada, el que le protegió las espaldas a las Heras, mientras la Heras volvía con sus 3.500 hombres incólumes a Santiago. Esa fue la columna vertebral del triunfo de Mayo. Y hablando del pago de la Magdalena, Atahualpa Yupanqui dice: soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque la ocasión es buena, note que no son quejas. Un portón lleno de rejas allá en el fondo un chalet. Lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado, pues no se asuste, cuñado. Y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene para visitarme. Diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Ellos le van a indicar que siga los eucaliptos. En el fondo está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarrón, mis 2 perros, unas espuelas de fierro y algunas lindezas más. Si es entendido, verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá, en la que rezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de recama. Te puede ofrecer un peón que no sea su pobreza. A veces me da tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión yo he querido ser feliz y volar para ser feliz hasta algún palo lejano. Pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Dedicado a mi abuelo, Isaac Martínez, tomador, recero, paisano de Uso.
provincia de Buenos Aires. Muchas gracias.